herencia poligénica y multifactorial. Vamos a ver entonces alelos complejos y rasgos complejos. Esto es algo importante y de repente por aquí ustedes, algunos se han hecho ya. Vamos a hablar un poco de esto. Acá ustedes saben cuál es su grupo sanguíneo. ¿Alguien sabe cuál es su grupo sanguíneo? ¿Quiénes son A, quiénes son B? ¿O la mayoría son? Sí, es el grupo más frecuente. Hay otros grupos que son A, otros B, otros son AB, que son súper raros. En orden de frecuencia va el O, luego el A, luego el B y el último el AB. Pero esto está en base a alelos genéticos, ¿no? Y alelos en cromosomas que son homólogos. Entonces, ustedes pueden tener diferentes tipos. Por ejemplo, los O necesariamente son OO. Voy a explicarlo. Miren, si ustedes tienen el fenotipo O, los que tengan fenotipo O, este es el genotipo de ustedes. O de la mamá o del papá. Los A pueden ser A completos, AA, o puede ser AO. En mi caso, por ejemplo, yo soy A1, pero mi mamá es A y mi papá es O. Pero se expresa el A. ¿Y esto por qué? Porque les decía que los alelos dominantes aquí son el A y el B. El B, el A. Basta que haya un A o basta que haya un B para que eso sea el dominante. El recesivo es el O, que significa que el recesivo no se expresa. Entonces, en mi genotipo, yo tengo A de mi mamá, tengo O de mi papá, pero yo expreso el A. Pero mis gametos, yo tengo mis genes, que tengo A y tengo O. Yo puedo darle a mi hija o A o O. Tengo esas dos opciones en cada concepción, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, este genotipo va a ser lo mismo que los gametos que uno va a dar. Y a esto hablamos de codominancia cuando se expresa el A y el B. Miren qué pasa cuando una persona tiene de su lado de su mamá A y el papá B. Se va a expresar los dos, A, B, y sus gametos van a ser A o B. Entonces, a esto hablamos de codominancia, que dos genes se van a expresar, o son dos alelos se expresan en simultáneo. La herencia digénica, ¿qué cosa nos dice por el nombre? Dos genes. Para que se produzca la enfermedad necesitamos dos genes mutados, no uno, los dos. Entonces, un claro ejemplo es la retinitis pigmentosa. En la retinitis pigmentosa necesitamos que el ROM1 y periferín estén mutados, ambos. ¿Qué pasa entonces si nosotros vemos que, voy a poner primero que una persona tiene solo mutación en ROM1? El otro ROM1 está ok, los periferín están ok. No puede tener una enfermedad, es sano. Pero si tiene el ROM1 del alelo paterno con el periferín del alelo paterno mutado, tiene la enfermedad porque solo necesita que esos dos genes estén mutados en heterocigosis. Puede ser de la mamá el ROM1 y de la mamá el periferín, o puede ser de la mamá el ROM1 y el periferín del papá. Aquí la condición endigénica significa que haya dos genes mutados y tienen que estar en heterocigosis. O sea, un alelo de cualquiera de estos dos y un alelo de cualquiera de estos. Por eso se llama digénica. Acuérdense que todo esto escapa de lo mendeliano, de lo que hemos estado aprendiendo. Entonces miren acá, el claro ejemplo de la retinitis pigmentosa, donde vamos a ver individuos heterocigotos para dos genes diferentes, ROM1 y periferín. Aquí básicamente es una destrucción de la célula, los pacientes terminan perdiendo la visión, es una enfermedad degenerativa. Y entonces, ¿qué sería trialélica? Si solo tenemos dos alelos, solo tenemos alelo de la mamá y tenemos alelo del papá, ¿cómo puede haber un tercer alelo? A esto se le dice cuando tenemos una mutación en homocigosis, o sea, mutación en A del alelo materno y del paterno, acá llevan dos, y otra en heterocigosis, tres. Entonces se le llama trialélico porque tiene que haber una mutación en homocigosis y una mutación en heterocigosis. Por eso se le llama trialélico. No es que haya
necesita otro alelo más, sino que necesita esta condición. Un claro ejemplo es Bardet-Biedl, que es una enfermedad que está asociada a obesidad en los niños, retinitis pigmentosa, polidactilia, que significa un dedo de más, ¿no? Entonces, hemos revisado codominancia, que significa que los alelos dominantes se pueden expresar juntos. Este es el claro ejemplo de AVE. Hemos hablado de rasgos complejos como digénico, que significa que requieren dos genes diferentes mutados para que se dé la enfermedad, y trialélico, cuando necesitamos que esté una mutación en homocigosis y una línea heterocigosis. Muy bien. También hay otro tipo de fenómeno que se llama fenómeno de anticipación, que lo que significa es que una mutación, o esta mutación, que es una expansión de repeticiones, se incrementa, digamos, en número y se presenta a edad más temprana y con mayor gravedad. Entonces, todos tenemos ese triplete CAG en el gen HTT. Todos. CAG es un triplete que debería existir en un número determinado. Cuando este número esté incrementado, vamos a tener una acumulación de la proteína y vamos a desarrollar la enfermedad de Huntington. Cuando se acumula el triplete CTG, da distrofia muscular. Entonces les voy a explicar aquí con un dibujo, un esquema aquí corto. Todos aquí, todos tenemos estos tripletes, CGG, CAG, GAA, CTG, todos. Pero los tenemos en un número determinado, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20. Pero los pacientes que tienen enfermedades, ¿no?, como X frágil, como ataxias espinocerebelosas, distrofias musculares, ataxia de Friedreich, etc., tienen este número multiplicado al número 100, 200 veces, 300 veces, 1000 veces. ¿Qué significa? Que en vez de leer 15 veces CGG, 15 veces que es normal, estos pacientes lo tienen por 100 o por 1000, CGG, infinito. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber mayor producción de esta proteína que se acumula en el cerebro, se acumula en los músculos y da una enfermedad. Entonces, este número de repeticiones que se va a dar en el codón puede generar que los síntomas se presenten con mayor anticipación. Significa que, por ejemplo, si en una familia había Huntington, en un papá que desarrolló la enfermedad a los 60 años, su hija, que va a heredar también esta expansión de tripletes, va a desarrollar esta condición a los 50. Y los nietos van a empezar con este cuadro clínico a los 20. Y la siguiente generación a los 10. Y probablemente más adelante no nazcan, porque es una enfermedad que se va presentando cada vez de forma más grave y más temprana. Por eso se llama fenómeno de anticipación. Más grave y más temprano. Entonces acá les hemos puesto dos ejemplos de Huntington. ¿Qué es lo que pasa? Les había dicho que en Huntington el triplete es CAG. Si nosotros lo viéramos en el código genético, este círculo grande, y buscamos CAG, nos da glutamina. Entonces, imagínense esta proteína que está llena de glutamina. Se hace insoluble. Y al ser insoluble se deposita en lugares como en el cerebro y genera todo el cuadro clínico de Huntington. Hay pacientes que tienen marcha táxica, problemas neurológicos, etc. Y se inicia de forma muy temprana. Así hay diferentes tipos. Hay la repetición de CSG, de GAA. Y aquí en esta tabla, que difícilmente les van a preguntar cuál es el triplete de cada uno, lo que sí es que tienen que entender qué corresponde y qué significa, es que, por ejemplo, para todas estas enfermedades donde están Huntington, ataxias espinocerebelosas, ataxias espinocerebelar, etc., este triplete es el que está repetido. Son diferentes ubicaciones en cromosomas, pero es este mismo triplete de la glutamina. Entonces, miren, lo normal es que vamos a Huntington, hayan de 10 a 34. Todos acá, si nadie tiene Huntington, claramente tenemos 10, 15, 20 de CAG en el cromosoma 4, en este gen específicamente, que es el gen HTT. ¿Qué pasa los pacientes que tienen
200, o 130, o 300, o 500 son pacientes claramente con Huntington. Y hay un fenómeno que se llama premutación, que significa que está en rango entre estos dos. ¿Qué significa premutación? Significa que estamos en un estado en que tenemos un número incrementado. No lo tendremos el Huntington, la enfermedad, pero nuestra siguiente generación de todas maneras va a tener esta mutación. Entonces, cuando uno hace un estudio familiar de un paciente donde se sospecha Huntington o hay antecedentes de Huntington, los pacientes que salen normales no hay problema. Los que salen identificados, ok. Pero los que salen en premutación tenemos que decirle, ojo, tú no vas a tener Huntington, no vas a desarrollarlo, pero tu siguiente generación de todas maneras lo va a desarrollar. O sea, tus hijos y tus hijas, ellos sí van a tener inmediatamente la siguiente cantidad. ¿Por qué? Porque es inestable y esto va aumentando. Y como les digo, en cada generación aumenta el número, se hace la enfermedad más grave y se presenta de una forma más temprana. A eso se le llama anticipación. ¿Y cuál sería la recomendación a ellos? ¿Que no tenga hijos? No, que hagan selección in vitro. Porque recuerden que esto está en uno de los alelos, ya sea del papá. Por ejemplo, si el antecedente es por el lado del papá con Huntington y todo, la mitad de sus alelos tiene de la mamá. Entonces lo que hace es seleccionar. Entonces en estos casos, se seleccionan hacen in vitro seleccionando los sanos para que tú así evites que tus siguientes generaciones continúen así. Disomías uniparentales. Miren, ¿qué pasa en las disomías? Lo normal es que, creo que esto no sé si lo expliqué cuando hicimos el laboratorio, nosotros tengamos, por ejemplo, vamos a ver con el cromosoma 2. El papá tiene 2 cromosomas 2, la mamá tiene 2 cromosomas 2. Pero cada gameto solo tiene que entregar uno porque son haploides. Esto se le llama, ¿se acuerdan? La disyunción, ¿no? Separaba para que cada gameto solo tenga una copia. ¿Qué pasó acá? Acá hubo un error y hubo una no disyunción y pasaron los 2 cromosomas 2. Acá hay 1 y acá hay 2 cromosomas 2. Cuando se juntan, ¿cuántos cromosomas 2 tenemos? 3. O sea, tenemos una trisomía del cromosoma 2. Esto probablemente sea incompatible con la vida. Todas las trisomías, cromosomas autosómicos, que no son los más frecuentes, 13, 18, 21, son asociados a los síndromes que ya conocemos, son incompatibles o tienen mucho daño neurológico. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal, lo que sucede es que esta célula es evaluada, digamos, por un sistema de vigilancia. Y lo que hace es, debería retirar uno de estos 3 para volverla diploide. ¿Qué es lo que debería haber hecho? ¿Retirar este o retirar este? El azul, ¿no es cierto? Para que quede igual. Ya, la célula se equivoca en este arresto trisómico. Se equivoca y retira este. Y nos quedamos con 2 cromosomas 2 del papá. Ustedes deberían pensar, ok, pero no hay problema porque tienen la misma cantidad de genes, con 2 cromosomas 2. Y no, para algunos cromosomas sí hay problema, porque algunos de ellos, no son todos nuestros cromosomas, tienen regiones que, si son alelos maternos, tienen regiones activas, y si son paternos, viceversa, para que se compense. Ojo que no es en todos, son solamente en 100 regiones aproximadamente de todos los cromosomas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a presentar enfermedades que estén asociadas a estos cromosomas donde no veamos la expresión. Puede ser paterna o puede ser materna en este caso, ¿no? Vamos acá. Miren, y esta es la causa, ¿no? Yo les decía, normalmente acá debe haber la disyunción, meiosis 1, y acá debería haber una disyunción en meiosis 2. Pero si aquí hay un error y pasan los 2, vamos a tener una célula trisómica, ¿no? Igual que acá. Digamos, acá hubo un error en meiosis 1. Pasan 3 y tenemos una disomía uniparental. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que aquí tenemos cromosomas de un solo de los alelos del progenitor. Acá tenemos de ambos, ¿no? De los alelos maternos y paternos del progenitor. O sea, hay más mezcla más. Igual que en todos los casos son disomías uniparentales. Hablemos también de la impronta. Nosotros mencionamos que antes se pensaban que todos los
cromosomas, lo que les decía, se expresan por igual, pero no es así. Hay diferencias no solamente fisiológicas, sino también epigenéticas. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase que hay algunos genes que se encuentran encendidos, otros que se encuentran apagados? Básicamente es esto. La impronta genómica es un fenómeno epigenético, donde hay expresión diferente dependiendo si el alelo es materno o paterno. Esto depende de cada uno. Y a su vez, y encima es más interesante porque, miren, cuando, voy a poner mi ejemplo, yo mujer, tengo alelos de mi papá, tengo alelos de mi mamá. Por ejemplo, en el 15, sabemos que hay cromosomas, hay regiones en el 15 que están activas, si es en el alelo de mi mamá, y hay regiones en el 15 que están inactivas en el alelo de mi papá, pero se compensa. En las células germinales, o sea, en mis ovocitos que yo voy a dar al momento que tenga un bebé, ¿qué va a pasar? Se resetea todo de nuevo, todo vuelve a cero y yo voy a dar mi impronta, mi sello femenino, para que cuando venga el espermatozoide de mi esposo, entonces aquí mi nueva criatura va a tener el imprinting mío femenino y el imprinting masculino de papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo en este momento en todos mis cromosomas, tanto de mi papá y de mi mamá, pero en los gametos que voy a dar, todo se vuelve a resetear y se pone un imprinting femenino. Se le llama impronta o imprinting, ¿no? Que hace que la siguiente generación tenga los alelos míos que sean solo con la expresión materna. Entonces, este fenómeno que se habla de metilación hace que algunas regiones estén silenciadas, apagadas. Se expresan solo los genes, ya sea del padre o de la madre, ¿no? Entonces acá vamos a ver que aquí están encendidos cuando hay expresión. Cuando hay metilación están silenciados. Y esto va a depender, digamos, de qué cromosomas se encuentran en estas regiones activas o inactivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, en una mujer, este IGF-2 se encuentra encendido, ¿no? Y hay otra región, ¿no? Por ejemplo, aquí en el varón, dependiendo, ¿no? Si este es su alelo del papá, encendido. Este es el alelo de su mamá, está apagado. Miren acá igual. El varón, el alelo de su papá, encendido. El alelo de la mamá, apagado. ¿Qué pasa aquí? Compensa. Compensa. Como les digo, esto es en todos por igual, dependiendo del alelo que hemos dado. Ahora, como les decía, más o menos se sabe que son entre 100 a 200 genes que tienen esta impronta, no son todos los cromosomas. Y hay regiones que están metiladas, hay regiones que tienen un control que van a controlar esta expresión de un gen. Entonces, miren, lo normal es que dependiendo de esta región, vamos a hablar de la región Prader-Willi y Angelman. Este mismo cromosoma tiene una región que se le llama región Prader-Willi. ¿Qué significa? Que cuando hay un desorden en estos, cuando hay una disonía parental o una pérdida, vamos a tener el síndrome de Prader-Willi. Y en esta región es el síndrome de Angelman. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las regiones aquí paternas hay expresión. Hay expresión. Y el lado que es el cromosoma materno no hay expresión, está silenciado la flechita. Y es inverso en el materno para la región de Angelman. Miren, aquí sí hay expresión y acá arriba no hay expresión. Entonces compensa. ¿Ustedes se dan cuenta? Va a compensar. ¿Qué pasaría si yo les digo hay dos cromosomas por una disonía paterna? ¿Qué síndrome presentaría? Entonces que se ha suprimido uno de los alelos de la mamá y se quedaron los del papá. Ajá, si hay disonía uniparental paterna. ¿Qué haría? ¿Qué habría? Angelman, ¿no es cierto? Y si hubiera dos maternos, Prader-Willi, porque esta región está inactiva. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Ese es el concepto, ¿no? Hay regiones activas, hay regiones inactivas. Lo normal, aquí no pasa nada, porque eso compensa. Aquí está activo, aquí está inactivo. Perfecto, pero funciona. Aquí está inactivo, acá está activo. Perfecto, porque esto funciona. Si tenemos dos del papá, esto va a funcionar bien, pero este no. Entonces tenemos uno. Si tenemos dos de la mamá,
esto no funciona, porque va a estar apagado, este sí, entonces tendremos síndrome de Prader-Willi. Ahora les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si hay una delesión del cromosoma 15 materno? Por ejemplo, esto se pierde, todo el cromosoma 15 se pierde, o esta región del cromosoma 15 se pierde. ¿Qué síndrome tendríamos? Si se pierde, o sea, hay una delesión, todo este segmento se perdió. Continúa el 15. ¿Qué síndrome tendríamos? Angelman, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si perdemos esta parte del cromosoma 15 paterno? Prader-Willi. Entonces son las formas de presentar estos síndromes, o por disomías o por deleciones, que lo vamos a ver ahora. Entonces, principalmente, ustedes me dicen, doctora, son como 100 genes, tenemos que aprendernos todo. No, porque los que se han estudiado más, los más frecuentes, los que implican un síndrome, son estos. Prader-Willi y Angelman, que están en el cromosoma 15. Son regiones muy cercanas. Beckwith-Wiedemann y Russell-Silver, cromosoma 11. Entonces, vamos a poder recordar. Esto sí es pregunta de examen siempre, así que por favor acuérdense. Prader-Willi y Angelman están en el cromosoma 15, Beckwith-Wiedemann y Russell-Silver en el cromosoma 11. Veamos un poco las diferencias que va a hacerles también a ustedes en sí. Prader-Willi son niños que tienen talla baja, tienen obesidad, tienen hipogonadismo, esta producción a nivel de las gónadas, y dificultad del aprendizaje. La mayoría de los casos se debe a que se ha perdido el cromosoma, ese segmento del papá. Y en el resto de los casos es una disomía uniparental materna. ¿Ok? Entonces, que equivale lo mismo a que se hubiera perdido el papá. Este es el ejemplo. Miren, lo normal, el cromosoma materno, toda esta región está inactiva, activa. Toda esta región está activa, inactiva. Compensa. ¿Qué pasa? Si se pierde este cromosoma, este lado del cromosoma 15 paterno, vamos a tener síndrome de Prader-Willi. ¿No es cierto? Entonces no va a poder expresar síndrome de Prader-Willi. O si tenemos dos maternos, miren, síndrome de Prader-Willi. Inverso, esta es. Ustedes me dicen, doctora, este es el síndrome, esta es la región síndrome de Prader-Willi, sí. Y esta es la región de Silver-Russell, del otro síndrome. Entonces, sucede a la inversa cuando hablamos del otro síndrome. Por eso es Prader-Willi, Silver-Russell, y, Angelman, y el otro es Beckwith-Wiedemann y Silver-Russell. Disomías de este tipo, ¿no? De lesiones, duplicaciones o defectos de la región de imprint. Y acá es como les explica, miren, lo normal es que esta región y esta, acá está el V3, y cuando esta está perdida, esta división paterna, vamos a ver que este queda región inactiva. O si tuviéramos disomía uniparental materna, inactiva. No funciona. Y Angelman, lo que vamos a ver es que en la mayoría de los casos se pierde esta región, pero de la madre. En la minoría hay disomía uniparental paterna, y hay otros que pueden haber mutaciones en este gen. ¿Cuál es la diferencia con Angelman? Es que hay epilepsia, dificultad de aprendizaje, marcha táxica, este aspecto feliz o esta sonrisa inmotivada, ¿no? Que siempre están sonriendo. Esa es la diferencia entre ambos. Miren, lo mismo, ¿no? Es una delesión materna o una disomía uniparental paterna. Ese es el que vimos visto en el laboratorio. Similar al mismo ejemplo que habíamos visto en el otro caso, pero ahora con la delesión materna o con la disomía uniparental paterna. Ahora, y en el 11, ¿qué pasaba? Habíamos hablado, es muy similar, la explicación es la misma de esta región, pero aquí para que ustedes lo vean de forma molecular, hay más regiones que están interviniendo. Esto es dependiendo si es del papá
y esto es de la mamá. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay regiones controladoras y estas regiones controladoras son las que o bloquean o activan. Si este es de la mamá, esta región está activa. Si esto es del papá, esta región está inactiva. ¿Y esto quién lo manda? Lo manda este control de INCRIM. Es un centro, como les decía yo, un checkpoint, un lugar de vigilancia que está mandando las señales. Tú estás inactivo, tú estás activo, tú estás silenciado, tú estás expresando. Lo mismo sucede aquí. Ustedes se dan cuenta, aquí hay un handler que le está diciendo, tú estás inactivo, tú estás activo. Tú estás activo, tú estás inactivo. Entonces, como les digo, tiene que haber, lo normal es que haya los dos alelos, papá y mamá, para que todo esto funcione adecuadamente. Beckwith-Wiedemann, a diferencia de Silver-Russell, que es el otro síndrome, hay sobrecrecimiento, son niños que nacen por encima de los 4 kilos 500, 5 kilos desde que nacen, tienen la lengua grande, tienen hipoglicemia y otras características, sus vísceras son grandes, anomalías renales, etc. Miren, los niños con Beckwith-Wiedemann tienen este sobrecrecimiento, es un síndrome de sobrecrecimiento. Característica es su lengüita hacia afuera, macroglosia, tiene también esta hernia umbilical y son niños que nacen, como les digo, por encima de los 4 kilos 500 al momento de que nacen. También hay una diferencia en la simetría, hay un miembro que es más largo, sus piernitas son más largas de un lado comparado con el otro. Entonces, básicamente aquí lo que les habla es que esto está mediado por el cromosoma materno y paterno. Si ustedes se dan cuenta, hay regiones activas y regiones inactivas y compensa aquí por el otro lado. ¿Qué pasa si hay una hipermetilación en el cromosoma materno? ¿Qué significa? Que esta región está metilada. No estaba metilado normalmente, ahora está metilado. ¿Y qué va a hacer? ¿Se expresará o no se expresará esta zona? Si está hipermetilado. No se expresa, ¿no es cierto? Acuérdense que metilado, no expresión, no metilado o unmetilated, que es que se expresa. Entonces, miren acá, pueden haber hipometilaciones donde hay mayor expresión, ¿no? Pueden haber, como les decía, disomías uniparentales, donde aquí no estaría expresándose, ¿no? O básicamente mutaciones, ¿no? Mutaciones puntuales que estarían afectando este control que permite la expresión. Entonces, ustedes se dan cuenta, en primera instancia pareciera chino, ¿no? Que no vamos a entender qué es esto. Pero si ustedes se dan cuenta qué cosa significa metilado, qué significa no metilado, entienden que el concepto de metilar significa silenciar, apagar, y entienden que el concepto de no metilado es expresión, entienden claramente esta imagen. Entonces, ¿no? Acá estamos viendo metilación normal, hipermetilación, hipometilación, disomía uniparental, mutaciones. Entonces, Beckwith-Wiedemann su explicación en eso, es una interrupción en la regulación de la metilación y está comandado por estos dos genes que ya los hemos visto aquí arriba en la gráfica. Y Silver-Russell son niños que, por el contrario, tienen todo lo opuesto a Beckwith-Wiedemann. Por ejemplo, yo les dije que los niños Beckwith-Wiedemann eran grandes y nacían con 4 kilos, con 5 kilos. Ya. Ellos tienen retraso del crecimiento, nacen muy pequeñitos, nacen prematuros a veces y no crecen. En vez de ser niños grandes, ¿no? Como los Beckwith-Wiedemann, estos niños tienen cara pequeña, triangular, son pequeñitos, menuditos, hay asimetría corporal. Y miren, la mayoría de las causas se debe a una pérdida en la metilación por el cromosoma paterno, el cromosoma 11 paterno. Y en otros casos hay una disomía uniparental materna. Ellos son los niños con Silver-Russell. Ustedes se dan cuenta, son totalmente diferentes a esos niños que tienen sobrecrecimiento. Ellos son más pequeñitos y con estas características totalmente opuestas a Beckwith. Ahora, como parte final de estas condiciones que no son mendelianas, ¿no?
tenemos que ver las mitocondriales. ¿Qué significa? Las enfermedades mitocondriales están debidas a mutaciones o variaciones en genes que pueden ser nucleares o pueden ser genes mitocondriales. Cuando hablamos de genes nucleares, acuérdense que la célula tiene un núcleo, ¿no? Y en el núcleo está nuestro ADN. Pero las mitocondrias, estos organelos que también están en el citoplasma, fuera del núcleo, las mitocondrias tienen su propio ADN. Y este ADN también puede estar mutado. Y las enfermedades mitocondriales puede deberse a que hay mutación en el ADN nuclear, ADN que está en el núcleo, pero que manda señales para la función de las mitocondrias, o pueden ser mutaciones en las mitocondrias. Entonces, estos dos tipos. Cuando nosotros hicimos el ejercicio en el laboratorio, el último ejercicio de este gen del tafacin, no era un gen mitocondrial, era un gen nuclear. Y este ADN nuclear afectaba, sí, a nivel mitocondrial, pero no era un gen mitocondrial. Entonces, hay un impacto en la cadena respiratoria a nivel de la mitocondria. Entonces, esto es lo que sucede. Acá está la célula, este es el núcleo, y estas son las mitocondrias. Estas mitocondrias se pueden ver afectadas. Y cuando todas tienen el mismo ADN sin mutación, se le llama homoplasma. Pero cuando hay mutaciones, ya se le llama heteroplasma. Eso también siempre es pregunta de examen. Cuando hay alguna mutación aquí y vemos población de mitocondrias sanas y población de mitocondrias mutadas, se le llama heteroplasma. Hetero es diferente. Entonces, recordemos que las mitocondrias se heredan solo de la madre. ¿Por qué? Porque nosotros, en las mujeres, en nuestro ovocito, tenemos nuestro núcleo y las mitocondrias. El espermatozoide, en su cabeza está el núcleo y en el cuello están las mitocondrias. Y luego sigue el flagelo o la cola. Cuando el espermatozoide ingresa al ovocito, solo ingresa a la cabeza, lo demás se pierde. Entonces, todos los que estamos aquí solo tenemos mitocondrias de nuestra mamá. Las mujeres, cuando tengamos hijos, vamos a heredar las mitocondrias a nuestras hijas. Y todos los hombres que están aquí no van a heredar sus mitocondrias a sus hijos, solo sus esposas. Ellas van a poder heredarle sus mitocondrias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una mujer que tenga una condición mitocondrial, sí puede heredar a hijos y a hijas estas mitocondrias con mutación, ¿no? Estas mutaciones. En cambio, un varón afectado con una enfermedad mitocondrial, ¿podrá heredarle a sus hijos esta condición? No, porque no va a heredar estas mitocondrias mutadas, ¿no? Entonces, esto se le llama herencia mitocondrial o citoplasmática. Y esto se le llama herencia matrilineal, porque solo a través de las madres, las mujeres, vamos a poder ver esto. Entonces, miren, se transmite tanto a hombres o mujeres, pero ¿quiénes son las únicas que van a poder transmitir? Va a ser la mujer. La mujer. Miren acá, él a ninguno de sus hijos. Eso sí, la mujer a todos sus hijos, al 100%. Al 100%. Y principalmente, ¿a qué se debe? Vamos a ver nosotros que estas mutaciones, entendiendo la fisiología y la fisiopatología, si se afecta a nivel mitocondrial, ¿qué órganos son más ricos en mitocondrias que necesitan esta cadena respiratoria a nivel mitocondrial? El cerebro, el corazón, el músculo. Entonces, las pacientes que tienen enfermedades mitocondriales tienen enfermedades neurológicas, cardiológicas, musculares. Pueden terminar con diabetes, con sordera, dependiendo de la patología. Entonces, son enfermedades muy agresivas, muy prematuras y que en la mayoría de los casos fallecen a temprana edad. O sea, en la primera década de vida ellos no llegan a sobrevivir. Entonces, miren, aquí podemos ver, aquí hay una homoplasmia, no hay mitocondrias mutadas, homoplasmia. Aquí hay una mitocondria mutada, las demás no. Aquí no presenta enfermedad. Aquí tiene 2, 3 mitocondrias, o sea, casi un tercio. Tampoco se desarrolla la enfermedad. Y miren, esto es dependiente. A mayor cantidad de mitocondrias mutadas, enfermedad será leve o grave. Miren, acá todas menos una están mutadas, entonces hay una enfermedad más grave, de presentación más temprana. Entonces, todas van a variar el cuadro clínico dependiendo de
enfermedades que son originadas por mutaciones en el ADN mitocondrial, como les estaba mencionando, neuropatía óptica de Leber, las SMERF, que son acrónimos de varios cuadros clínicos, y hay otras que son originadas por variantes en genes del ADN nuclear, pero que afectan a la mitocondria. Y miren, por ejemplo, el síndrome de Bach que habíamos visto, o genes que codifican la proteína del sistema del citocromo C, o este gen G4.5, o miopatías mitocondriales, ¿no? Dependiendo del gen. Muy bien, entonces, como resumen, cuando nosotros hablemos de estas, de las enfermedades multifactoriales y enfermedades complejas, básicamente vamos a tener en cuenta que para que se exprese una enfermedad necesitamos una exposición ambiental y una genética, ¿no? Y hay otros factores. Entonces, hablábamos muy bien cuando hicimos la clase de laboratorio virtual que específicamente la mayoría de las enfermedades en medicina están aquí, enfermedades multifactoriales poligénicas, diabetes, hipertensión, obesidad, esquizofrenia, la mayoría están en este grupo porque necesitan una susceptibilidad genética, pero el ambiente es muy importante. Entonces muchas enfermedades tienen este tipo de características sin que se reconozca una herencia mendeliana. No podemos decir, este es el gen del asma y hay un 50% o un 25% que lo desarrolla. No. Este es el gen de la diabetes. No. Por eso es que hasta ahora no existe, no se ha identificado porque es una enfermedad poligénica multifactorial. Las fisuras labiopalatinas, las caries mismas, la enfermedad periodontal, la diabetes tipo 2, la hipertensión, el cáncer mismo. La herencia poligénica nos habla de muchos genes con un factor aditivo. Entonces, este efecto que se va sumando. Por ejemplo, la talla, ¿no es cierto? Y todo esto lo vamos a ver en la campana de Gauss. Hay personas que tienen talla baja, hay gente que tiene talla promedio y hay gente que tiene talla muy alta. Esto es la campana, ¿no es cierto? Lo mismo en inteligencia. Hay personas con un CI muy bajo, hay personas con un CI promedio y hay personas con un alto CI. Hay personas con hipertensión arterial, ¿no? Hay personas que tienen presiones bajas, medias y altas. Diabetes, el color de los ojos, todas las características o rasgos que se asocian a esta campana. Miren, entonces, en el caso de estas condiciones, aquí interviene mucho lo que va a ser la diferencia entre monogénico y poligénico, ¿no? Aquí específicamente el cambio no se va a dar así haya un ambiente, etcétera. Lo que manda aquí es el gen. Pero aquí estamos hablando de varios genes y cómo este factor ambiental puede causar todo el cuadro florido de una enfermedad poligénica. Miren acá. Y aquí específicamente podemos ver los límites, ¿no? Hay enfermedades que están determinadas específicamente por el genoma, hay enfermedades que están específicamente dominadas por el ambiente y esta interacción de ambas es la que nos va a permitir el desencadenamiento de una u otra. ¿No? Entonces acá tenemos el extremo, desde las monogénicas con alta penetrancia, neurofibromatosis, hasta las poligénicas con influencia ambiental, como el asma o la diabetes o la obesidad. Y esto esa es la distribución normal, lo que decía esta campana de Gauss. Hay una distribución de este tipo, donde tenemos bajo, medio y alto, para todo, talla, inteligencia, peso, presión, etc. Y son rasgos que a nosotros nos van a hacer la tonalidad de piel. Hay pieles que son más claras, pieles intermedias y pieles más oscuras, ¿no? El color de los ojos, el color del cabello, hasta el mismo cabello, si es rizado o si es lacio, todos estos rasgos están mandados por nuestros genes y van en esta distribución, ¿no? Y estos rasgos poligénicos
digamos, son varios genes que suman para conferir este rasgo poligénico, ¿no? No, eso es como la campana, algo así. Por ejemplo acá, miren, modelo de 2 genes y esto es simplemente con 2 alelos cada uno. Digamos, miren, esta persona tiene sus ojos claros, tiene un alelo dominante, recesivo y otro gen dominante y recesivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene los 2 dominantes, miren, y los 2 dominantes de este papá y de la mamá, vamos a tener colores oscuros. En cambio, cuando ha heredado los recesivos, tenemos colores claros. Esta es la explicación. Han visto, por ejemplo, puede haber una pareja de esposos que tienen los colores medio marroncitos sus ojos, pero nacen con hijos con colores verdes. ¿Y eso es por qué? Porque en recesiva deben tener algunos familiares con estos genes que le va a dar esa tonalidad de color de ojos. Y los dominantes siempre van a ser los colores más oscuros, ya sea en cabello, ya sea en color de ojos, ya sea en tonalidad de piel. Entonces lo recesivo va por aquí, lo dominante va por acá, ¿no? Y miren, la frecuencia igual va variando. ¿Dónde va a ser más? Aquí en el medio, en el promedio, y estos son los extremos. Y esto estamos hablando de 2 genes, nada más. Miren, para el color de ojos, gen A y gen B. Gen A y gen B. Las enfermedades poligénicas, por ejemplo, el asma, el diabetes, no son 2 o 3, son 20, cientos de genes. Entonces, que suman un factor y mira la cantidad de combinaciones que se pueden realizar, ¿no? ¿Y qué cosa es esto? Este QTL, que este es un rasgo o es un loci, una ubicación para un rasgo cuantitativo, que es lo que nos va a permitir a nosotros ver la contribución que tiene este cromosoma de rasgo poligénico. Esto un QTL nos va a permitir medir, lo que les decía a ustedes, entonces esta probabilidad de que nos encontremos en los extremos o que nos encontremos acá en el promedio. Y recordemos también estos modelos de carga. ¿Qué pasa? Vamos a ver algunos casos en que la mayoría de condiciones se presentan en la población general, ¿no? Pero cuando existe una predisposición, o sea, un factor genético adicional, vamos a ver que esta incidencia aumenta. Miren, ya no es como la incidencia de la población, sino es más grande. ¿Por qué? Porque tenemos un factor, no solamente el ambiental, sino el genético, que nos está permitiendo el desarrollo de esta condición. ¿Y cuáles son las consecuencias? Primero, que cuando hay antecedentes en la familia, ¿se acuerdan cuando hacíamos el árbol genealógico y decíamos, si tiene un familiar de primer grado es tanto, si tiene un familiar de segundo ya va más lejos, si tiene un familiar de tercero el valor disminuye, ¿cierto? Estos modelos de predisposición lo que nos dice es que va a aumentar si hay, primero, más de un miembro afectado. Segundo, también si el probando se le presenta la enfermedad, tiene una enfermedad más grave, ¿no? Y tenemos el claro ejemplo de la bífida, de las fisuras cardiopatínicas. También tenemos el ejemplo de que hay mayor recurrencia, ¿no? En los casos que puede ser si son hombres o si son mujeres, ¿no? O si es que hay más de un familiar afectado, o si el familiar es más de primer grado que de segundo o de tercero, y que puede disminuir en los parientes más lejanos, ¿no? Si tenemos el antecedente, por ejemplo, en mi familia no hay diabetes, por ahí puede haber alguien de tercer o cuarto grado, eso es menos probable que yo vaya a heredar estos genes, esta predisposición. Pero si yo les digo, sí, mi mamá tiene, mi papá también, tengo mis tíos, mi hermano, son gente más cercana, primer grado, que me va a conferir mayor riesgo, ¿no? Eso lo hicimos con los ejercicios de hoy. La fisura labiopalatina o paladar hendido tiene esa implicancia. Miren cuántos genes están asociados. No es un gen. No es un gen que yo pueda decir, a ver, mi hijo puede tener una fisura labiopalatina, voy a analizar un gen. No, porque no solamente es esto, sino también es un factor ambiental. La dieta, si toma medicamentos, si hay un tóxico, para que se desencadene. La mayoría es poligénico, la mayoría es en mujeres, las fisuras paladares, y las labiopalatinas, que tienen la combinación de los dos, es más frecuente en varones. Entonces hay otro factor adicional que puede cambiar.
para eso es importante hablar de un término que se llama heredabilidad, que nos permite comparar, ¿no? Genes y ambiente con la variación de este rango. Es la variación o la proporción de estos, del fenotipo en una población que se atribuye a factores genéticos. ¿Qué vamos a ver nosotros que tienen un número, por ejemplo? ¿No? Lo normal, en una enfermedad poligénica multifactorial, tenemos la variante genética y tenemos la variante ambiental, tenemos ambos. En la genética tenemos factores aditivos, hay alelos dominantes y hay combinación de estos. Por ejemplo, miren la heredabilidad. En la diabetes tenemos 88% de heredabilidad, esquizofrenia 81%, TEA 71%, diabetes tipo 2 64%, Alzheimer 48%, índice de masa corporal, miren acá, la talla 79%, inteligencia, miren, también hay un porcentaje. Entonces, miren aquí qué importante es el tema de saber la heredabilidad. 81%, por ejemplo, en esquizofrenia nos dice de que puede haber más probabilidad que si hay un familiar de primer grado, un padre, un tío, un hermano, alguien, en el caso de los tíos segundo grado, que si ha tenido esquizofrenia, esta probabilidad en el probando es más alta si hay un factor desencadenante, un factor ambiental, ¿no? Comparado con la Parkinson. El Parkinson es 34%. Sí es importante ese número, pero no es tan alto como en el caso de la esquizofrenia o en la talla. Por eso es que esta información que nos habla de la talla genética, ¿no? Ustedes se dan cuenta porque hay a veces chicos que tienen papás de talla baja y ellos tienen una talla más alta. Porque si bien es cierto, puede tener un factor genético que la talla no sea tan alta, pero el factor ambiental, el hecho de haber hecho deporte, de haberse alimentado muy bien, genera de que esta combinación de factores tenga una talla alta, ¿no? Entonces, esta combinación escapa a lo que hablamos en Mendel, donde veíamos que el gen mutado daba un rasgo específico, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes podrían preguntarme, y doctora, ¿y cómo podemos nosotros ver cuáles son estos genes? ¿Cómo llegamos a investigar en estas enfermedades o condiciones? Básicamente, ¿qué factores genéticos existen? Y en realidad esto se habla más por incidencias. O sea, se analizan casos en los que vamos a asociar la enfermedad con los factores genéticos. Entonces hay un análisis que se llama análisis de ligamiento, que se usa en enfermedades principalmente monogénicas, se puede utilizar en hermanos, agrupación familiar, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira si hay evidencia en una misma familia de un rasgo específico y se hacen estudios genéticos para saber si tienen las mismas variaciones genéticas. Y luego de eso se analiza también el ambiente, porque pueden haber hermanos que están bajo el mismo factor genético pero han estado expuestos a diferentes ambientes. Entonces cambia la expresión de estos rasgos, ¿no? Y acá podemos nosotros hacernos varias preguntas, ¿no? Si hay componentes de heredabilidad, si hay segregación, etc. Vamos a ir acá. Y para esto se usa mucho lo que son los polimorfismos, que son variaciones que se encuentran en más del 1% de la población, ¿no? Entonces nosotros todos tenemos más de 4 millones de SNPs, que son estas variaciones que nos permiten a nosotros somos seres humanos, todos con 46 cromosomas en nuestras células. Sin embargo, lo que vamos a tener de diferente son estas características adicionales. Y esto los dan también estos SNPs. Entonces están ubicados en regiones intrónicas, intergénicas, que se van a permitir evaluar o analizar. Hay estudios grandes que, por ejemplo, se hacen estudios del genoma completo, que se le llama GWAS. Son estudios de asociación que lo que buscan es estos millones de SNPs en todo el genoma de todas las personas y lo asocian. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un GWAS. Ahora, digamos, vamos a hacerlo con un grupo pequeño, no de miles y millones. Yo hago un estudio genético a todos en este momento y busco sus SNPs, no sus variaciones. Tengo toda esta información y ahora pregunto a cada uno y analizo su historia. Ok, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de Lima o eres de alguna región del Perú? Otra región.
No, yo vengo de la sierra, vengo de la selva, yo vivo a 0 metros sobre el nivel del mar. Perfecto, esto es un factor. Para el asma, al menos sí me sirve ese factor. Listo, ¿cómo es tu alimentación? Esto. Perfecto. ¿Haces deporte o no haces deporte? Etcétera. Mido tu QI, tu coeficiente intelectual, ¿cuánto es? Y toda esa información la voy llenando para poder yo asociar si es que estas variaciones, de repente encuentro que hay varias variaciones, las mismas, y el coeficiente intelectual es alto, o el coeficiente intelectual es bajo, o la talla es alta, o la talla es baja, o es promedio. Entonces, estos estudios que se hacen, como les digo, no en 30, en 1000, se hacen millones de personas, nos permiten saber hoy en día cuánto es la habilidad para determinado rasgo del ser humano, ¿no? Y hay variaciones que pueden ser muy raras, hay otras que son comunes, ¿no? Hay otras que se expresan, o el efecto a nivel del rasgo es bajo, o puede ser un efecto muy alto. Y eso nos permite explicar estas enfermedades complejas. No se le llama complejo porque claramente no hay causa-efecto, ¿no? Hay modificadores. Entonces, aquí lo que nos hace es, vemos el fenotipo de interés, identificamos qué variaciones, hacemos estudios de ligamiento, de asociación, vemos en una población mixta o una población aislada, detectamos estos alelos comunes, detectamos a ver si hay alelos raros y luego comenzamos a buscar a nivel genómico, modelos animales, modelos de transcriptómica, molecular, etc. Y se llega a esa información. Y esta es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad monogénica, herencia dominante, recesiva, ligada al X, con una compleja? La primera es que las monogénicas son poco frecuentes. ¿Ustedes qué casos ven más en el día a día? ¿Pacientes con hipertensión o ven pacientes con neurofibromatosis? Hipertensión, ¿ya? Son enfermedades frecuentes, estas son pocos frecuentes. Acá hay una relación directa gen-enfermedad. Sigamos con neurofibromatosis. Gen, NF1, enfermedad, neurofibromatosis. Aquí yo les digo, listo, hipertensión, ¿cuál es el gen? No podemos determinar. Hay varios genes de forma aditiva que están haciendo que esta presión esté alta penetrancia. Por ejemplo, este gen se asocia claramente a la enfermedad. Aquí es baja penetrancia porque son un montón que en pequeño esto se suma para que con el ambiente se desencadene esta hipertensión. Acá sigue un patrón mendeliano. Acá vemos que si el papá tiene, el hijo tiene 50%, los hermanos también hay 50% de probabilidades, hay un patrón en la familia. Aquí no, puede ser que la mamá tenga hipertensión y el hijo nunca la desarrolle, o sus hermanos o sus padres desarrollen hipertensión. Y acá están, ¿no?, los claros ejemplos: fibrosis quística, neurofibromatosis, hemofilia, anemia, etc. Y acá, infarto, diabetes, hipertensión, asma, osteoporosis, etc. Entonces, esta es la gran diferencia entre estas enfermedades complejas, de herencia compleja y las monogénicas. Muy bien. Entonces, hemos visto enfermedades que son, o hay rasgos complejos que habíamos hablado de la codominancia, hemos hablado de las génicas, de las trialélicas, hemos hablado de anticipación, enfermedad vulnerable más temprana, hemos hablado también sobre las disomías uniparentales, hemos hablado sobre la impronta genómica y estas enfermedades que pueden estar asociadas, Prader-Willi, Angelman, y las otras dos son Beckwith-Wiedemann y Silver-Russell. Cromosomas se me para Ajá. Las últimas dos son los cromosomas. Luego hemos visto finalmente las herencias mitocondriales y por último las enfermedades multifactoriales y rasgos complejos, ¿no?, que son todas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto escapa a media. No hay nada aquí que nosotros podamos decir, sí, 25% la probabilidad. Nosotros no hay nadie en el mundo que le pueda decir a una persona con asma que le diga, tienes un 50% de que tu hijo también tenga asma. Eso no hay, no se puede hacer. O sí, de todas maneras, el 100% de tus hijos van a tener asma. No se puede. Ni decir tampoco. Incluso, tampoco puedo decir, si yo no tengo asma,
La probabilidad de que mi hijo no tenga asma tampoco lo puedo decir. ¿Por qué? Porque son factores de ambiente. Hay ese mix. Por eso es que ustedes, muchas cosas que se explican, ¿no han escuchado alguna vez? Oye, tiene asma, hay que ir a un lugar seco, ¿no? O sea, no hay que estar expuesto. La humedad le va a afectar en un lugar seco. Ya, ese es el factor ambiental que se modifica. O, oye, tienes tus papás con diabetes, ya, perfecto. Trata de controlar tus alimentos, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya esto se ha ido infiriendo en el tiempo, pero hoy en día, 2025, eso se sabe que está regulado por el ambiente y por los genes. No es algo simplemente que se sospecha, que se diga. Pero vamos a avanzar en lo que nos queda todavía tenemos tiempo para nuestra clase. Errores innatos. Esta clase es sencilla, es bonita, porque nos va a hablar de enfermedades que se van a detectar en el recién nacido. Probablemente a todos ustedes aquí les hicieron el tamizaje neonatal. Pregúntenle a sus papás, cuando nacieron, les hicieron el tamizaje neonatal, que es este pinchazo en el talón, en el pie. Asustar, si tienen hermanos también. En mi época no se hacía eso, no había ni ecografía, no se sabía nada de la detección temprana. Entonces, ¿qué cosa es los errores innatos metabólicos? Son alteraciones, su propio nombre lo dice, alteraciones metabólicas o bioquímicas en un gen, específicamente en un gen que va a codificar una enzima, una proteína, un transportador. ¿Quién introduce este término? Garrod. Y Garrod nos dice la importancia de esta individualidad bioquímica, ver que hay varios pasos para su desencadenamiento o su desarrollo. Entonces, vamos primero por este. Esto es más chiquito y le pasa nada. Lo normal es que nosotros tengamos sustratos y productos. En este caso, en una cadena bioquímica tenemos un sustrato que se va a convertir luego en un producto a través de una enzima. Este producto a su vez se convierte en sustrato y sirve para un producto y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes se imaginan, ¿qué pasa si esta enzima falla y no actúa? ¿Qué pasará con este sustrato? ¿Se acumulará? ¿Disminuirá? ¿Y qué pasará con este producto? Si esta falla. ¿Qué pasaría con este sustrato? Que tiene que convertirse a producto. Se acumula, ¿no es cierto? Y aumenta. Imagínense que es como una puerta. Y acá estamos con un agua. Entonces, esto necesita abrir para que pase este agua y continúe al siguiente estación. Si esto está cerrado, esto se acumula, se acumula. ¿Como las enfermedades lisosomales? Exacto, la enfermedad lisosomal es una enfermedad de acá. Exacto. Entonces se acumula. ¿Y qué pasa con este producto? No se produce, está disminuyendo. Entonces, nosotros vamos a ver que dentro de estas enfermedades metabólicas hay enfermedades por acúmulo de sustrato, por falta proteica específicamente, o porque hay una alteración en el metabolismo en sí, en su producción. Entonces, miren por ejemplo acá, miren qué ha pasado. Este está ok, funciona ok, este está ok, funciona ok. Y este que está sustrato, miren qué pasó con esta enzima. Está disminuida. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se acumuló. Y miren cómo están estas letritas de aquí en adelante. ¿Cómo están? Todo disminuido. Entonces, como les digo, hay enfermedades por acúmulo, hay enfermedades por disminución de producto, y la tercera, cuando les decía que se altera este metabolismo, es porque esta va a tener que buscar alguna otra forma de salir, va a tener que buscar cumplir este rol metabólico. Entonces, ¿qué va a hacer? Busca una escapatoria y se convierte en un metabolito tóxico. Y al ser metabolito tóxico, causa enfermedad. Entonces, son solo esas tres, causas por las que se da una enfermedad metabólica. O se acumula el sustrato, disminuye el producto o hay un metabolito tóxico. Entonces, miren aquí. Bien, este es el sustrato, y que va a un producto que obviamente también termina siendo un sustrato, etc., ¿no? Entonces, miren acá, si hay una mutación genética, altera esta enzima convertidora.
¿no? Acá tenemos un enzima, un cofactor, también dominado por una variante genética. Y cuando este sustrato se acumula, lo que hace es generar otras vías metabólicas tóxicas. Entonces vamos a verlo con ejemplo que va a ser más sencillo. La mayoría de todas las enfermedades metabólicas tienen herencia recesiva autosómica. ¿Qué significa? Que las mutaciones en estos genes están entre los cromosomas 1 y 22. ¿Hay ligadas al X? Sí las hay, son raras. ¿Hay dominantes? Sí las hay, son raras. ¿Ligadas al X dominante? Sí hay y raras. ADN mitocondrial también raras. Entonces, ustedes llévense que lo más frecuente es una enfermedad de herencia, una enfermedad metabólica tiene herencia recesiva autosómica. Entonces, aquí, ¿qué hablamos cuando veíamos casos de recesivo autosómico? En muchos casos hay consanguinidad, son hijos de primos, parientes. Ajá. Entonces, vamos a ver. Estas enfermedades metabólicas pueden empezar a desarrollar cuadros clínicos aquí, o cuando es más niño, o cuando es adolescente, cuando es adulta o superadulto. Puede aparecer en cualquier momento. Pero bueno, si es genético, esta persona ya nació con esta variante. Yo les pongo un claro ejemplo. Fenilcetonuria, fibrosis quística puede empezar aquí. Pero, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar puede empezar más tarde. Que significa que hay personas que tienen el colesterol incrementado sin necesidad que estén consumiendo tanto colesterol. Pueden ser personas delgadas, deportistas, pero que tienen colesteroles muy altos y esto es una enfermedad metabólica. Miren, la incidencia en el Perú es de 875 a 1400 recién nacidos. Miren, todos los días se diagnostican pacientes a través de estas condiciones, a través de sus estudios metabólicos, para poder ver en el Perú. Son enfermedades metabólicas. Y tenemos estos tipos. Por intoxicación, que les decía, que son cuando hay un metabolito tóxico, por deficiencia de energía, porque el producto está disminuido, o por depósito, como dijo su compañera, por acumulación de sustrato. Entonces vamos a ver las tres en cada uno. Miren acá. Intoxicación. Se produce el acúmulo de un sustrato tóxico. Aquí los claros ejemplos son las aminoácidopatías, o sea, alteración en los aminoácidos, aciduras orgánicas, defecto del metabolismo de los carbohidratos y defectos del ciclo de la urea. Vamos a ver estos ahora más adelante. Estoy poniendo solamente por deficiencia energética. ¿Qué pasó? El producto es deficiente. ¿Se acuerdan? Sustrato, enzima, producto. Este producto está disminuido y está involucrado en procesos que permiten la formación de energía. Entonces está disminuido en las alteraciones del metabolismo de carbohidratos, mitocondriales que producen energía y oxidación de ácidos grasos. Y finalmente, el de depósito, las enfermedades de depósito lisosomal y las enfermedades peroxisomales. Estas son organelas, los lisosomas y los peroxisomas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber enfermedad por depósito en esta organela. Las manifestaciones clínicas pueden ser variadas, miren, pueden ser, vamos a ver cada una de estas casitas, este chiquito. Enfermedades de depósito lisosomal, el hígado crece, el vaso crece, el sistema neurológico regresiona. ¿Qué significa? Niños que a los 3, 4 años ya hablaban, comienzan a regresionar, ya no hablan, usan pañal, etc. Entonces hay una neuroregresión. Carita tosca, facies tosca, contracturas articulares, neuropatías. Voy a enseñarles, creo que la imagen de facies tosca. Está en la guía. No, creo que lo vamos a ver en el laboratorio. Enfermedades de depósito lisosomal. Ahora, las aminoacidopatías. Estas usualmente se dan en el periodo neonatal. Es posterior a la exposición de una proteína, porque es una alteración en el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, cuando el bebé
comienza a estar expuesto a proteínas de la leche, proteínas en la alimentación complementaria, cuando comienza a recibir pescado, leche, etc. Entonces ahí recién comienza a presentar la sintomatología porque no lo puede procesar, no puede metabolizar. Causa encefalopatía, puede llegar al coma, puede llegar a la muerte. Entonces, qué importante es diagnosticar esto cuando todavía no ha presentado ningún síntoma, todavía no ha sido expuesto a estos aminoácidos. Peroxisomalis, igual, fases dismórfica, compromiso neurológico, de las glándulas adrenales, etc. Entonces, ahora vamos a revisar cada una de estas, pero veamos que hay pruebas que se realizan para poder identificar. Análisis enzimáticos. Si nosotros sabemos que la enzima, la que está defectuosa, lo que hace que el sustrato esté disminuido y el sustrato esté aumentado y el producto disminuido, ¿qué podemos hacer? Dosar la enzima para identificar si está disminuido. Entonces, este análisis enzimático. También podemos cuantificar los metabolitos, podemos hacer estudios por secuenciamiento, ¿no? Para poder identificar. Y hay varios tipos de estudios, ¿no? De aminoácidos, estudios orgánicos, etc. Y hay una página que se llama Tritable ID, que nosotros la vamos a usar en laboratorio ahora, que esta página nos habla sobre desórdenes metabólicos y que podemos identificar qué tratamientos existen para cada uno, porque para estos pacientes reciben fórmulas especiales. Si yo les digo que no pueden consumir aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos están en todas partes, en todos los alimentos, entonces estos niños tienen que alimentarse con fórmulas especiales para que no puedan desencadenar el cuadro clínico. Por ejemplo, en fenilcetonuria, de repente ustedes van a poder ver algunos productos en el supermercado que dice esto contiene fenilalanina y lo ponen en grande. Los pacientes que tienen fenilcetonuria no pueden consumir fenilalanina. Entonces advierten, ojo, este producto tiene fenilalanina para que no lo consuman. Esta es la página de Tritable ID. Y obviamente el claro ejemplo es el tamizaje neonatal. Este tamizaje utiliza varias tecnologías y lo que permite detectar desde que el momento que el bebé nace, 48 horas de vida, se puede tomar en su talón este análisis y saber si tiene riesgo o no de desarrollar. Puede variar en la cantidad de patologías que identifican. Entonces, esto está recomendado. En el Perú hay una ley, o sea que en realidad no es que la mamá decide, ay, ¿le hago o no le hago en el talón? Lamentablemente, hoy en día muchas mamás dicen, ay, no me da pena, no quiero que le pinchen el talón, ¿no? Y se escapan. Nosotros le decimos, esto es una ley, esto es para el bien del paciente, esto no es algo que lo puedas saltar, que debe ser. El Estado lo realiza, ¿ya? Son, en otros países, les digo, Colombia nomás hace 29, Chile hace como 40 enfermedades detectan, ¿no? ¿Cuántas crees que hacen aquí en el Perú por ley en el Estado? 4. Nada más. 4. Nada más. Sí, claro. Anda a un laboratorio privado y te puedes hacer 90, puedes hacerte 120 si gustas, pero te cuesta 1.000 soles. El Estado solamente trabaja con 4, que son para ellos las más frecuentes. Entonces, miren que todavía hay carencias, ¿no? Como les digo, en otros países, aquí nomás en la región, en América Latina, ellos tienen otro sistema gratuito para el Estado, para todos los pacientes, más de 20, 30, 40, 50. Entonces, son varias condiciones, miren, aquí hay un montón, pueden ser de los ácidos orgánicos, de los ácidos grasos, aminoácidos, hemoglobinopatías, etc. Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar primero con este de arriba. La fenilcetonuria. Esta es una aminoácido activa. ¿Qué pasa? Hay deficiencia de esta enzima, fenilalanina hidroxilasa. Y también puede ser causado por deficiencia de un cofactor. La herencia recesiva, autosómica, como les mencioné. Entonces, la fenilcetonuria tiene consecuencias bioquímicas. ¿Qué es lo que hace? Si la fenilalanina hidroxilasa es la que convierte esta fenilalanina en un producto, está alterada, ¿qué va a pasar con la fenilalanina? Se acumula.
y eso genera alteración en la proliferación dendrítica, en la mielinización y también inhibe síntesis proteica posterior. Miren, ¿qué es lo que sucede acá? Lo normal es que esta fenilalanina se convierta en tirosina por esta enzima fenilalanina hidroxilasa. Y esta fenilalanina hidroxilasa está codificada por un gen que tiene el mismo nombre, fenilalanina, el mismo nombre. Entonces, cuando el gen está mutado, la proteína no funciona. Y esta fenilalanina no puede pasar a tirosina. ¿Qué pasará con la fenilalanina? Se incrementa. ¿No es cierto? Esta tirosina está disminuida. Y esta tirosina normalmente da producción de catecolaminas, de tiroxina, da producción posteriormente con otros cuadros a la melanina. La melanina es la que nos da la coloración, la pigmentación, la piel, del cabello, de los ojos. Y miren que esto es importante porque lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa si está mutada la fenilalanina hidroxilasa? Se mutó. ¿Qué pasó con la fenilalanina? Se incrementó. No hay producción de todo lo que está por acá. ¿Y qué pasa? La fenilalanina se acumula tanto que tiene que buscar una ruta alterna, una ruta tóxica, de escape. Y a esto se le llama ácido fenilpirúvico. Entonces, los niños que tienen fenilcetonuria tienen un olor característico. Un olor a moho. Han olido el moho de los libros, de la humedad. Ya, ese es el olor que tienen los niños con fenilcetonuria. Esto es por este metabolito tóxico. ¿Y qué creen? ¿Cómo será su cabello de estos niños si está ausente la melanina? Claro, rubio. Entonces, cuando nace en una familia peruana, ¿no? Y das un bebé con ojos claros y rubios, ¡ay, hijito es gringuito! Y no hay antecedentes en la familia. Probablemente puede ser que tenga una fenilcetonuria, ¿no? Doctor, ¿y eso es porque no tiene fenilalanina o porque tanto se ha acumulado que se ha escapado y ha utilizado un... Claro, o sea, esta enzima está disminuida, ausente por producto de una mutación génica. Entonces esta fenilalanina se incrementa, pero el metabolito tóxico es lo que hace el olor a moho. Pero lo del cabello es porque no hay síntesis de tirosina, finalmente no tiene melanina. Claro, porque se escapó, ¿no? Ajá. Entonces, miren acá. Voy a poner el... Miren, los niños, o sea, en una división tienen cabellos mucho más claros, la coloración de sus ojitos, niños que son más rubios que los hermanos que no están afectados. Entonces, ¿qué pasa si no se realiza el diagnóstico? Así de sencillo, los niños tienen discapacidad intelectual irreversible, o sea, estos niños terminan con retraso. Es irreversible, porque esta fenilalanina, antes de que se vaya por su metabolito tóxico y se convierte en este olor a moho, ya se acumuló en cerebro, ya generó todo este daño. Entonces, es un niño que nace sin ningún retraso, es un niño que puede desarrollarse tranquilamente bien. Pero ¿qué pasó? Fue expuesto a esta fenilalanina y generó una discapacidad. Eso es lo mínimo que puede suceder, porque de ahí puede haber convulsiones, hiperactividad, etc. El tratamiento de frente, tenemos que restringir la fenilalanina, porque si la fenilalanina se va a incrementar porque no hay cómo metabolizarla, no podemos dar. Y para eso hay fórmulas especiales. Lamentablemente, las fórmulas no las pueden adquirir todos porque son fórmulas caras y tienen que ser coberturadas por el Estado para que estos pacientes puedan recibir su tratamiento, ¿no? Son enfermedades metabólicas, usualmente son enfermedades que se llaman huérfanas. Huérfanas se les llama porque están abandonadas por el Estado. Y no solo acá, en el mundo entero. Como se presentan uno en 40.000, uno en 80.000, uno en 100.000, entonces el Estado, el sistema de salud no toma interés todavía en este tipo de enfermedades. El albinismo, ¿ustedes han visto alguna vez a alguna persona con albinismo? ¿No? Y tiene la coloración de sus ojos, de su cabello, son blancas casi. Esto se debe también a la misma vía que yo les estaba mencionando. Hay una baja pigmentación del iris, ¿no? Miren acá. Pero ¿qué enzima está afectada?
había alguna función. Aquí es cero, ya totalmente disminuida. Entonces estos pacientes finalmente tienen esta coloración en el cabello, los ojos casi plomizos y con riesgo obviamente en la piel de desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces miren, la visión también está afectada. Otro ejemplo que es ahora de los carbohidratos, ya no de las proteínas, porque estas dos es de las proteínas. De los carbohidratos es la galactosemia. Y la galactosemia es una condición también recesiva, pero lo que se afecta aquí es el metabolismo de la galactosa, de este disacárido. Entonces, la galactosa se convierte en nuestro organismo en galactosa 1-fosfato y esta en glucosa 1-fosfato para que luego pueda funcionar en nuestro organismo en el torrente sanguíneo. Entonces, el paso de galactosa a galactosa 1-fosfato lo hace esta enzima gálica. De galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato, GALT. Y a su vez, cuando regresa este intercambio aquí, lo hace la enzima gálica. Entonces, ¿cuáles van a ser los genes asociados a la galactosemia? El mismo nombre de estas enzimas, el gen GALT, el gen GALT y el gen GALT. En orden, la más frecuente es esta variante, mutaciones en el gen GALT. Luego, en el gen GALC, en un 5%. Y lo más raro es que haya mutaciones en este gen GALC. Igual se estudian todos en la galactosemia. Ahora usted me puede decir, doctor, ¿y qué causa la galactosemia? La galactosemia, miren, lo que va a hacer es, dependiendo, si este es el gen que está mutado, la enzima no funciona, entonces no hay una conversión de galactosa a glucosa. Si no hay glucosa que va a pasar a nuestro torrente sanguíneo, ¿qué tendremos nosotros en estos niños en la sangre? Hipoglicemia o hiperglicemia. Hipo, ¿no es cierto? Habrá un déficit y la hipoglicemia es mucho más, digamos, agresivo que un estado de hiperglicemia, porque en hipoglicemia, ¿quién sufre? ¿Qué órgano sufre principalmente? El cerebro. El cerebro, porque no le estás dando glucosa a ese cerebro. Entonces, sufre y puede generar retraso, coma, muerte. Entonces, los niños con galactosemia pueden terminar en menos del primer mes de vida con muerte, porque están recibiendo ellos leche, están recibiendo lactosa, galactosa. Entonces, miren acá, es un trastorno recesivo, autosómico también. Y además de eso, ¿qué va a pasar con esta galactosa 1-fosfato? Se acumula y se sigue acumulando como galactosa. Así que termina como el galactitol, que es este metabolito tóxico. ¿Qué pasa? El galactitol se acumula en el ojo, termina como catarata. Se acumula el tejido nervioso, retraso, alteraciones hepáticas, por ahí mencionamos el hígado. Entonces, daño cerebral, catarata, ictericia, hígado grande, lesión renal, lesión hepática, vómitos, diarrea. Son niños que terminan en la UCI y fallecen en muchos casos cuando no son diagnosticados. Y esto precisamente porque no les hicieron un gran desastre neonatal, ¿no? El tratamiento aquí es sencillo, restringe la galactosa y restringe la lactosa. No puede recibir ese niño. El diagnóstico oportuno es lo esencial, es lo primordial, es lo vital, lo que se debe realizar. Ahora, ya hemos hablado aminoácidos, las proteínas. Hemos hablado de carbohidratos, el de la galactosa. Ahora hablamos del colesterol. Esta colesterolemia es la única, o bueno, una de las pocas que tiene herencia dominante autosómica. Les dije que la mayoría son recesivas, ya esta es dominante. Y es más frecuente de lo que creen, 1 en 500. Por ahí de repente alguien conoce a algún familiar, a alguien, y le haya dicho, oye, mire, yo me mantengo delgado, pero mis exámenes de colesterol son altos. Y estos pacientes tienen un riesgo alto de desarrollar infartos, de desarrollar muerte súbita. ¿Por qué? Por este acúmulo de colesterol. Entonces, lo que se debe aquí es una alteración en estas lipoproteínas, en este metabolismo. Vamos a poner acá. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver que hay una función aquí a nivel hepática y en el torrente sanguíneo. Entonces, estos, cuando hay una alteración en su metabolismo, se acumulan en sangre como si fueran placas de ateromas, ateroesclerosis. Entonces, estos pacientes pueden tener en sus venas, vamos a poner un lenguaje más coloquial, como taponeado, con grasa. Entonces, es más fácil que generen infartos.
y pueden ser a tempranas edades, 30, 40 años. Por eso se estudia siempre. Ustedes han visto futbolista que estaba jugando bien, deportista, muere. ¿No? Hay que descartar que no haya una hipercolesterolemia familiar, porque estos pacientes pueden tener este riesgo, porque no se explica. Si es una persona deportista que no consume, digamos, grasas en cantidades, no es una persona joven sobre todo, que puede ser que este acúmulo se haya debido del tiempo y vemos infartos a los 70, 80 años, ¿no? Pero una persona de 30, de 20 y tantos años, no. Hay que descartar que no haya una hipercolesterolemia familiar. Hay algunos pacientes que el acúmulo de grasa es tal que se puede ver en algunas regiones, como en los talones, aquí en los codos, en las zonas de las rodillas específicamente, ¿no? Este es un cuadro que te está diciendo que excesivamente, imagínense cómo está en sangre, si ya en el cuerpo se está expresando de esta forma. También aquí, a nivel del ojo. Miren acá, a nivel de los talones, este acúmulo. Miren acá atrás. Miren, todo esto. Todo esto. Y otro de los carbohidratos, el metabolismo del glucógeno. Nosotros hablamos de que el glucógeno es esencial para dos órganos principalmente, el hígado y los músculos, porque el glucógeno que está en el hígado nos permite mantener la cantidad de glucosa en sangre. Esto es sencillo. Ustedes la glucosa que reciben va a funcionar para todos sus órganos y el exceso de esa glucosa se acumula en su hígado y se guarda, pero bajo la forma de glucógeno. Imagínense como ladrillitos que están haciendo. Entonces, cuando ustedes necesitan utilizar esta glucosa, lo que hace el hígado, rompe este glucógeno, en glucosa, llega a su sangre y nuevamente va a sus órganos, a todo. Entonces, eso nos permite mantener la cantidad de glucosa funcional en sangre. En cambio, el glucógeno muscular es el combustible que nos permite a nosotros para nuestra actividad muscular. Entonces, ambos, uno tiene esas funciones de combustible para cualquier tejido. En realidad, el glucógeno del músculo no abandona el músculo, siempre está en el músculo porque es necesario para cuando se dé y necesite la energía. Ahora, cuando nosotros hablamos de enfermedades de glucógeno, en realidad podemos hablar que están en toda la vía del glucógeno, desde que está acumulado en el hígado hasta que sale en el torrente sanguíneo. Entonces, esta es una de las patologías metabólicas que tiene mayor cantidad de variaciones. Hay enfermedad por depósito de glucógeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, tipo 9, tipo 10, la ligada a IES. Entonces, se van a ver en diferentes vías. Hay la glucosa 6-fosfatasa, alteración del transportador, hay 1A, 1B, la ligasa al cromosoma X, etc. Entonces, una forma de agruparlo es esto. Primero, que todas, excepto la 9, son recesivas autosómicas. La 9 es ligada al cromosoma X. Las que están en el hígado, específicamente, son las de tipo 1, 3, 4 y 9, las que tienen que ver con el glucógeno muscular, el 5, 7, 8, y la 10. Entonces, dependiendo si es una enzima que está en relación al metabolismo del glucógeno hepático, lo que va a causar es una deficiencia en disponer este glucógeno. ¿Qué va a pasar con el glucógeno? Se acumula en el hígado, no lo podemos disponer. ¿Qué va a pasar? Obviamente no va a haber glucosa circulante en sangre lo suficiente. Y en el muscular vamos a tener este agotamiento muscular, esta miopatía metabólica y deficiencia de la glucólisis en el músculo, ¿no? Ante un ejercicio intenso. La más común, o la que más estudia, esta de tipo 1, puede ser tipo 1A y 1B. La 1A es la glucosa 6-fosfatasa, la 1B la translocasa glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué afecta? Hígado, riñón. Si se acumula el glucógeno en el hígado, ¿podrá salir a la sangre? No. Entonces hay hipoglicemia, la talla es baja, hay hiperlactacidemia, hiperlipidemia, hay un montón de alteraciones metabólicas que se van a considerar. Entonces lo que se hace es una infusión. Miren, el hígado almacena la glucosa como
glucógeno, ¿no? Y se da la glucogenólisis normalmente para que rompe este glucógeno y se convierte en glucosa. Y luego este exceso que hay se convierte nuevamente en glucógeno por glucogénesis. Génesis es origen de glucógeno, glucogenólisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El glucógeno está acumulado porque no hay glucogenólisis. Si no hay glucogenólisis, esta glucosa no se puede disponer, y la glucosa baja y hay hipoglicemia. Y hay depósito de glucógeno en el hígado, ¿no? Y eso hace que el hígado no esté grande. La mucopolisacaridosis es una enfermedad, como mencionaba su compañera, depósito lisosomal. O sea, estas lisosomas han almacenado específicamente, está acumulado, ¿no? Por la alteración inicial que es este acúmulo de sustrato. Es una enfermedad progresiva. La carita es tosca, que es lo que les mencionaba, que no significa más que este tipo de caritas, son caritas toscas. Esta es su característica. La nariz ancha, los ojitos, la boquita. Es una característica que si ustedes alguna vez ven un paciente con mucopolisacaridosis, no se van a olvidar porque es la característica. El hígado y el vaso grande afecta a nivel cardíaco, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay excreción, ¿no? Exceso de estos glucosamínglicatos, que estos se miden en orina. Hay tanta acumulación que terminan eliminándose por la orina. Hay varios tipos, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ¿no? La tipo 2 es la única adherencia ligada al X. Las demás son recesivas, como todas las que hemos mencionado. Estos son pacientes con mucopolisacaridosis. Es un paciente real del doctor Vargas en el Hospital del Niño. La carita tosca, el tamaño también, tiene talla baja y otras características más, ¿no? Tratamientos. Primero, lo primero que se tiene que hacer, claro, es ver los síntomas de la enfermedad, empezar por aquí, ¿no? Ver también en la evaluación de la muerte celular, porque hay daño celular, ver si hay cascadas patogénicas complejas, tratar lo que es el acúmulo de sustrato, la proteína defectuosa, y lo que se espera es actuar a nivel génico, ¿no? Con estas metodologías que pueden ayudar en la terapéutica, que es la terapia génica, ¿no? Entonces, para eso tenemos terapia génica. Acá, si la proteína está defectuosa, hay tratamientos que se llaman terapia de reemplazo enzimático. Entonces, si estas personas tienen deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, lo ideal sería que arreglar el gen, ¿no? Para que para que produzca normalmente. Ya, pero todavía no hay eso. Pero ¿qué puede haber? Puede haber terapia de reemplazo, que se da extra esta fenilalanina hidroxilasa. Reemplazas la enzima que no está funcionando. Y esto es con fórmulas. Hay para algunas, no para todas las condiciones. Hay otras, acúmulo de sustrato. ¿Cómo se trata? Terapia de sustitución del sustrato. Si no puede consumir fenilalanina, tengo que darle fórmulas libres de fenilalanina. Evitas la acumulación del sustrato. Y así, ¿no? Terapias de investigación, manejo sintomático, etc. Entonces, acá. Bueno, ya termino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es entender específicamente toda la ruta metabólica de estos errores inflamatorios metabólicos. Y lo que vamos a hacer en el laboratorio es eso. Vamos a ver tres casos totalmente diferentes que tienen diagnóstico, y ustedes van a decir, ok, acá qué estudio genético debo hacer, cuál es la terapia, etc., ¿no? Y la idea es que se puedan utilizar las herramientas como el Table ID, el Gene Reviews, etc. Muy bien, creo que no pasé la lista, ¿no?